A ver, la pregunta es, porque acá hay muchas, se contradicen demasiado y ya el ministro Castilla ha salido a decir que no es cierto, que no solamente uno va a recibir el 25%, sino más. Pero aquí nos va a explicar usted quién tiene la razón. O sea, no creo que nos estén mintiendo, ¿no? Simplemente hay errores matemáticos que usted pues aquí nos va a aclarar. O nadie sabe para quién trabaja. ¿Cómo es? Meli, buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Yo creo que hay un contexto de mucha confusión. Lamentablemente las matemáticas y las estadísticas actuariales son un poco complejas y a veces nos llevan a conclusiones erróneas. Cuando no debería ser así, porque las matemáticas son indiscutibles. Pero debería ser más transparente entonces todo esto. A ver, explíquenos para darnos. Hay un tema obviamente de educación que está detrás de esto. Hemos hablado en otras oportunidades de la cultura financiera. Entonces la cultura financiera para cálculos de pensiones es una de las más complejas. Voy a tratar de ser bastante simple en el tema. Por favor. Pero quisiera poner en claro dos principios, ¿no? El primero es que el dinero que está acumulado en las cuentas de las AFPs está en cuentas individuales que son intangibles y le pertenecen a cada afiliado. No van a un fondo común. No van a un fondo común. La AFP no se va a quedar con ese dinero, ni la compañía de seguros se va a expropiar de ese dinero, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante entender de que el sistema de capitalización individual está basado en cuentas con nombre propio, que son las personas que acumulan sus recursos. En este sentido, cada cuenta individual va recibiendo aportes durante la vida del afiliado. Entonces, si se acumula poco dinero, es razonable pensar que la pensión va a ser baja. ¿Cuánto es poco? ¿Cuánto es más o menos? ¿Cuánto es una buena cantidad? Eso también sería bueno estimar. Así es. De hecho, existen estudios internacionales que se han realizado en diferentes partes del mundo que están basados, digamos, en tratar de ser objetivos y aplicar un criterio de, digamos, igualdad, ¿no? En el sentido de que no se debe de generar distorsiones en el proceso del cálculo. Estos usos de las tablas de mortalidad es un estándar global. ¿Los 110 años? ¿Y eso se hace en Estados Unidos, 110 en años? Japón, en Rusia? ¿Cuántos en Estados Unidos, por ejemplo? 120 años. En México, en Colombia, en Chile y en Perú es 110 años. En Brasil y en Argentina es 115 años. ¿Por qué si no es la realidad? A ver, las estadísticas hacia el futuro son inciertas. O sea, nadie sabe cuánto va a vivir. ¿De acuerdo? Pero más de 100 años no vivimos normalmente, ¿no? Por eso es que muchas de las fórmulas le dan una probabilidad muy baja a vivir más de 100 años. Pero hay ciertos casos en las estadísticas poblacionales. Acá en Perú, por ejemplo, de acuerdo a la RINEC, hay más de 2000 personas que tienen más de 100 años. Pero no están así, por ejemplo, la OMS, el MINSA estiman en 86, 87 años, ¿eh? O sea, hay estimaciones también a nivel mundial. Exacto. Pero digamos, en general, lo que está comentando es la expectativa de vida. Sin embargo, la expectativa de vida promedio no necesariamente se respeta para muestras muy pequeñas de la población. A ver, vamos a la explicación, si te parece, Melvin. ¿Cuánto es lo que un afiliado promedio recibiría en la tabla que nos has explicado? Y digamos, partiendo de la premisa que tú empiezas a aportar a los 24 años, ¿no es así? Sí, puede ser a los 20, a los 18, eso depende de cada persona, en qué momento se afilia al sistema privado de pensiones y empieza a hacer aportes reales. Acá tenemos los soles, ¿no? Entonces al principio tenemos 0 soles, pero conforme se va aportando mensualmente y anualmente, por los próximos 40 años, en este caso, digamos 41, a los 65 años uno puede llegar a acumular, esto es una hipótesis, 300.000 soles. He visto casos ahí que han entrevistado a los afiliados que tenían montos mucho menores, 95.000. Por 19 años un señor acumuló 120.000 y recibe 150 soles al mes para sus pasajes. Entonces mucho depende de cuánto se acumula, ¿de acuerdo? Ese es un punto clave. Entonces, ¿cuánto ha sido mi sueldo para que me puedan descontar? Importa mucho. ¿Cuánto tiempo yo he aportado en el tiempo? También importa mucho. ¿Y cuánta rentabilidad me ha dado la AFP manejando estos recursos? ¿Cuál es el fondo así top, digamos, lo que uno debería estimar? Porque también, si tú ganas una cantidad, ¿no? Y dices, oye, pucha, creo que mi fondo va a ser poco, puedes, a manera de ahorro, poner un poco más. O sea, la AFP te da la libertad de eso. Tú pones 300.000 como algo ideal. Así es. Ya, perfecto. Es simplemente un número que un afiliado promedio podría obtener. Podría ser 200.000. Hay gente acá en Perú que tiene 5 millones de soles.
acumulado. Benditos sean ellos. Es que hay gente que gana mucho dinero y esa Claro, gente también está claro. obligada a aportar. Claro. Igual que cualquier otra Qué bueno. persona, ¿no? Sí, del mercado bueno. laboral. Envidia. Cuando usted llega a los 65 años, la esperanza de vida es 84. ¿De acuerdo? Entonces, usted elige retiro programado, que es la modalidad que más se ha cuestionado por el tema de los 110 Ajá. años. Porque usted tiene la posibilidad también de elegir la renta vitalicia. En el caso de la renta vitalicia, este dinero de 300.000 sale de la AFP y se va a la compañía de seguros. Cuando usted entra a la compañía de seguros, usted compra un seguro de pensión. Ese seguro de pensión le asegura a usted una pensión fija por el resto del tiempo que usted Pero viva. eso ¿quién me lo gestiona? Uno mismo. Uno mismo tiene que elegir, uno tiene que informarse, porque es potestad de uno, es su dinero, es su Pero propiedad. también la AFP podría darnos una manito, ¿no? De hecho, les da, están obligados a informarle. Ya. E ir a la compañía de seguros es más rentable que mantener mi dinero en la AFP. No necesariamente, hay diferentes casos y supuestos, pero va a depender mucho de la tolerancia al riesgo de cada afiliado y cuánto fondo ha acumulado, ¿no? A ver, pongamos que son 300.000. A ver. Y vamos por el retiro programado. En el Ya. caso Es que lo la más plata común. se quede en la AFP, Correcto. no, lo más común es la renta vitalicia. De hecho, cerca del 80% de afiliados escoge la renta vitalicia y solo el 20% de los afiliados en jubilación. Hoy día son 133.000 aproximadamente los jubilados de las AFPs. Solo el 20% escoge esta modalidad. Pero en esta modalidad usted hace la pregunta, he recibido 300.000 y voy a vivir esperanza, esto es tabla de mortalidad, 84 años. Entonces, lo que usted diría, si voy a vivir 84, yo sé que me muero en 84 años, el 100% de mi fondo lo puedo distribuir mensualmente en 84 años. Es decir, yo podría dividir. Pero eso es, digamos... Pero no es imposible. real. No es real, pues. ¿Por qué? Porque existe una probabilidad que yo me muera antes de los 84, que es real. O sea, una persona a los 65 se podría morir a los Lógico, 70, lógico. pero también existe la posibilidad que yo viva 85 años. Entonces, cuando se hace la fórmula para repartir este monto de modo mensual, Ya. entra una fórmula que incluye probabilidades. Y ahí es donde viene la tabla A ver, actuarial. sobre 300.000, ¿cuánto Claro, yo entonces, recibiría? En el escenario, digamos, improbable, que usted se va a morir de todas maneras a los 84 años, entonces este dinero se distribuiría más o menos así. Ya. O sea, a los 84 años usted tiene cero, ya le devolvieron toda su plata. Claro. Sí. Pero obviamente eso no es el caso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si usted vive 86, 87? Entonces, a los 65 años se le hace un cálculo en el cual su distribución podría tener esa fórmula. ¿Qué quiere decir? En el peor de los casos usted viviría 90 años, pero se le empieza a pagar durante el primer año. Cada año se tiene que hacer un cálculo nuevamente. ¿Por qué? Porque su esperanza de vida cambia con cada año que pasa. Nos Entonces, vamos usted, por haciendo un ejemplo, poco más viejos. si usted llega a los 70, ¿no? Correcto. Entonces, a los 70 ya usted ya consumió parte de su fondo. Esta parte del fondo ya desapareció. Usted ya se lo consumió porque le han dado como pensión. Sí. Y en este momento se vuelve a calcular. Esto se hace por año, ¿no? Al volverse a calcular su esperanza de vida cuando usted tiene 70 ya no es 84. Ya está alrededor de los 90 años. Eso es por estadística, Es por digamos. estadística, claro. Y son estadísticas que se hacen a, Se utilizan a Es nivel matemática. de la población. Sí. Entonces, en ese caso, su pensión se tiene que obviamente distribuir para que le alcance más tiempo en el futuro. Ajá. ¿Y qué pasa si usted llegó a los 90 años? Mire que en estos cálculos todavía la pensión, en términos de probabilidad, no ha llegado a 110, por si acaso. Esto es bien importante porque mucha gente dice que va a llegar a 110. En términos de probabilidades, esto de acá a los 90 años, obviamente usted puede llegar a vivir hasta los 105, 103 años. Ya. Entonces sucesivamente. Pero estos cálculos en las colas se tienen que hacer necesariamente porque existe la posibilidad. De que Ahora, uno viva más. ¿qué pasa si efectivamente usted se murió a los 90? Entonces usted va a decir, ah, señor, mire, acá hay un porcentaje que yo no cobré. Ajá. Entonces alguien va a decir, ah, ya ves, usted no está cobrando todo su fondo. Lo cual no es cierto, porque parte de esto estaba basado en protegerlo. ¿Ya? Esto es un estándar global, esto no se le ha inventado a los reguladores peruanos ni al Ministerio de Economía. Correcto. Esto se aplica a nivel mundial, en Ya. todos los sistemas de pensiones, en Pero, todos los ¿qué sistemas pasa de con seguros. ese...? Ahora, ¿qué pasa acá? Usted, normalmente cualquier persona tiene beneficiarios, ¿de acuerdo? El beneficiario más directo es la esposa y los hijos, o el esposo y los hijos. ¿Y no es verdad que hay que esperar que la esposa tenga una determinada cantidad de años y cosas por el estilo? ¿O Hay- lo recibe inmediatamente? Lo recibe inmediatamente, pero obviamente hay que hacer los trámites, etcétera, ¿no? O sea, Ya. se tiene que hacer, demostrar que efectivamente todo está en regla. Ahora, si no se puede distribuir a la familia directa, porque de repente la esposa también falleció y los hijos
o no tuvo hijos, entonces este dinero es heredable a la familia también directa, a los hermanos, a los primos, a los sobrinos. No se queda entonces en no se queda, o sea, por ley está prohibido que la AFP se pueda apropiar de un sol de estos fondos. Y la pregunta que todos se hacen es, ¿por qué yo a los 65 años no puedo disponer de esos 300.000 por completo? Ya, es muy importante entender ese concepto. Este sistema ha sido creado bajo un paraguas que se llama seguridad social. ¿Qué sucede? En la vida de las personas, a los 24 años, ¿qué piensa usted? Que es dueño del mundo. Claro. ¿Cierto? O sea, usted va a vivir eternamente y se aventura y hace todas las cosas. Pero cuando usted ya tiene 60 años, ¿qué piensa? Uy, para mi vejez. exacto. Si no ahorré, ¿quién me va a pagar? Claro. Mis hijos ya se casaron, están viviendo en el extranjero, etcétera. Entonces, ¿usted va a estar mendigándole a su familia para que sobreviva? No. No. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En una sociedad que tenga cultura financiera, como algunos países europeos, asiáticos, en Norteamérica, la gente empieza a ahorrar para la vejez desde jóvenes, desde los 30, desde los 25 años. Pero ¿qué sucede? Imagínense el problema social que se generaría si 7 de cada 10 peruanos no tiene pensión. Esa es hoy día la realidad. 7 de cada 10 peruanos no va a tener pensión. Son una porque carga. no pertenece a la ONP y no pertenece a las AFPs. Son una carga para la sociedad, es un riesgo bastante alto, ¿no? Porque esa gente, digamos, al no tener ningún tipo de ingreso ni soporte, estaría en una situación muy precaria. Claro, uno podría pensar, ¿no? He aportado tanto en mi vida, a los 65 años, quiero irme, no sé, pues a dar la vuelta al mundo, ¿no? Pero sí. claro, te gastaste todo y después no se oye padre, ¿de dónde pecata mía? Así Ese es el tema, ¿no? Por eso las políticas de seguridad social son universales y es un derecho de las personas, de los trabajadores, tener acceso a esas políticas. Claro, supuestamente es la premisa que el Estado te está protegiendo, o la AFP en este caso te está protegiendo, Claro. ¿no? Para que tú tengas siempre una pensión mensual, esa es la idea. Ah, esa es la idea. ¿Por Pero qué? ¿cuánto sería ahí lo mensual? ¿Por qué no vamos a eso, Melvin? Lo que sucede es, a ver, uno va acumulando, es una regla también muy extendida, el 10% del sueldo debería ser ahorrado para la vejez. Y esa es una tesis que viene hasta en la Biblia, dice eso, ¿no? Hay que ahorrar el 10%. El diezmo, claro. Entonces, el tema es que ese ahorro se ha convertido hoy en día en un estándar global. O sea, la seguridad social en Estados Unidos, las AFPs Ajá. en Rusia, en Polonia, en México, en Colombia, en todos lados, utilizan este mismo mecanismo. Ahora, imagínense ustedes la cantidad de expertos entendidos en la materia que han trabajado para que esto funcione, con seguridad y con transparencia. Ajá. Y está funcionando. Y la política de seguridad social, discúlpenme, no es el libre albedrío de las personas, porque mucha gente dice, acá estamos en una sociedad libre, democrática, y yo elijo, yo decido. Ajá. Pero a nivel de la población, no todos tienen pues la cultura financiera básica para tomar estas decisiones y decidir ahorrar para la pensión de manera voluntaria. La mayor parte de la gente decide de manera compulsiva, porque es una política social. Ahora, si uno está en contra de esa decisión, uno está en contra de una mejor práctica global para proteger a quienes. Si usted no tiene pensión, ¿a quién le va a tocar la puerta a los futuros precarios pensionistas? Al Estado. Al Estado. ¿Y el Estado qué va a tener que hacer? Pensión Subsidiar. 35. ¿Qué significa eso? Que todos los peruanos igual vamos a tener que poner. Pero a ver, ¿cuánto sería mensualmente si son 300.000? Claro, acá ¿No? estamos con Yo a los 300. 65 años, ¿a qué hora, o mejor dicho, a ver, Ok, en este cálculo de ¿cuánto recibo? alrededor de 1.800 soles. ¿1.800? Sí, ¿Mensuales? sí, 1.800, 1.900. No he hecho los cálculos exactos, pero debe ser alrededor de eso. Ahora, ¿Cuánto tiempo? hasta los 84 años usted Ya. va recibiendo, pero 1.800. como cada año se va cambiando, porque conforme usted va cumpliendo más años, o sea, envejece, su esperanza de vida también se alarga. Entonces se va alargando y va a recibir hasta los 90, pero si vive hasta los 90 va a recibir hasta los 100. Si vive hasta los 100, no debería ser sin pensión. Ahora, recuerde que con todos los años que va pasando, mire cómo su fondo va disminuyendo. O sea, ya no va a ser 300.000. Lógico. ¿No? Va disminuyendo. Pero ¿qué pasa? Como la plata sigue en la AFP sigue invirtiendo ese dinero. Entonces Ajá. usted va a ganar una rentabilidad. La verdad es que al final, probablemente cuando tenga 84 años, usted no ha cobrado 300.000, sino 320.000, 350.000. Porque durante todo ese tiempo la AFP estuvo invirtiendo su dinero también. Entonces usted en realidad va a recibir más dinero del que Cuando vio se cuando jubiló. cumplió 65 años. Y ahí viene
a ver, te agrego un tema para que lo pongas, y ahí viene tu elección a los 24 años o 30 años que escogiste Fondo 3, por ejemplo. Así es. Y arriesgaste más. A ver, esa parte, ¿por qué no la explicas? Claro, cuando uno está, digamos, a los 30 años, por ejemplo, acá, Eso es importante, ¿no? y uno elige el tipo de fondo, la rentabilidad en el largo plazo está asociada al nivel de riesgo que se escoge. Claro. ¿Qué pasaría? Yo lo pongo acá, imaginemos que empezamos a los 30 años, ¿no? Entonces vamos a acumular hasta los 65. Y vamos al fondo 1. El fondo 1 es el fondo más seguro. Como es el más seguro, también va a tener que dar una rentabilidad más baja. Claro. Y si da una rentabilidad más baja, entonces es como si este fondo creciera así. Pero yo puedo ir modificando mis opciones a lo largo del tiempo. Es verdad, puedes saltar del 1 al 2 y después al Claro. 3. Pero digamos, imaginemos en 30 años yo escojo el fondo 1, voy a tener eso. ¿Ya? Ajá. Pero si yo Solo- escogiera el fondo 3 o el fondo 2, podría llegar hasta acá. Pero si yo escojo el fondo 3, podría llegar hasta acá. La diferencia son los puntos de rentabilidad anual que existen. En promedio, por ejemplo, el fondo 1 debería dar, en promedio anual a largo plazo, alrededor de 4 a 6%. El fondo 2 alrededor de 6 a 10% y el fondo 3 Pero yo alrededor tengo- de 10 a 15%. Yo tengo una última pregunta porque dijiste que a los 65 años la gente opta por, el 80% opta por la renta vitalicia. Sí. ¿Cómo funciona eso? No sé si nos lo puedes Claro. explicar en breve. Esto de acá es cuando es el retiro La programado. mayoría, ¿no? La plata está en la AFP y usted programa los retiros de su propio fondo. La AFP lo sigue manejando. El riesgo de vejez, o sea, si usted va a vivir más tiempo de lo que se estimaba, en este caso 84 años, es asumido por el afiliado. Ya. ¿No? ¿Por qué? Porque conforme usted vive más tiempo, su dinero es cada vez más pequeño. Por tanto, su pensión va a ir achicándose, va a ser más pequeña. ¿Y en la renta vitalicia? En la renta vitalicia no, en la renta vitalicia usted estos 300.000 los saca de la AFP y lo pasa a las compañías de seguros. Ajá. Entonces lo que usted compra ahí es un seguro. ¿No? Cuando usted compra un seguro de vida, usted tiene que pagar una mensualidad por el seguro de vida. Cuando usted compra un seguro de auto, igual, Sí, Sí. claro. por un beneficio. Cuando usted va a la compañía de seguros, la compañía de seguros, con el fondo que está llevando, la compañía de seguros hace un cálculo de cuánto es la pensión que le ofrece. Entonces, en el sistema privado de pensiones, obviamente, si usted tiene 300.000, hay varias compañías de seguros que están interesadas en manejarle ese dinero. Entra en un sistema de subasta. Es decir, su cuenta va a ser subastada entre varias compañías de seguros que le van a ofrecer los mejores beneficios, la pensión más alta. Y el afiliado tiene que escoger con cuál compañía de seguros, que le dé más seguridad, más confianza y mejor pensión, se va a quedar. Pero una vez que el dinero ha sido transferido a la compañía de seguros, usted es beneficiario de un seguro. Y puede elegir renta vitalicia sin beneficiarios o puede elegir renta vitalicia familiar. En la renta vitalicia familiar, ¿qué significa? Si usted fallece a los 84, su esposa y sus hijos todavía tienen derecho a recibir pensión. Pero ¿qué sucede? Si usted no tiene familia, no tiene nada, simplemente es una renta vitalicia simple, usted fallece, ese dinero, como es parte de un seguro, se queda en la compañía de seguros, o sea, no es heredable. Melvin, te comprometemos a, si tienes tiempo en tu recargada agenda, venir en otra oportunidad para poder explicarle más al público. Se nos han quedado una ruma de preguntas, pero tenemos una ruma de tandas también que cumplir. Este es un conflicto de rumas. Y al final, lo que nos ha interesado en todo caso es poder cumplir con la gente que ha estado muy interesada en llamar y en estar, digamos, preocupada también, ¿no? Le ponemos puntos suspensivos a esta explicación. Gracias Perfecto. por venir, Melvin Gracias. Escudero, experto en el tema de AFPs, con nosotros. Vamos rapidito a la pausa, son las 8:15, pero seguimos hablando del tema, ¿no? Así es, va a estar con nosotros Jorge Villasante, exministro de Trabajo, para continuar con este rollo de las AFPs que poco a poco se nos va aclarando.